Tome su lugar, me da mucho gusto verlo. Creo que algunos vienen bronceados, otros aprietados, ¿verdad? Quién sabe por qué, pero bueno, ya están aquí. Y le doy muchas gracias a Dios por sus vidas. Los que no tuvimos la oportunidad de salir, ¿verdad? Estuvimos aquí reunidos y bueno, pues pasamos un tiempo maravilloso estudiando las Escrituras, el Evangelio de Mateo que estamos estudiando. Y bueno, gracias a Dios por la tecnología, ¿verdad? Porque se pudo grabar y pueden ustedes volverla a ver entre semana y aquellos que no vinieron, bueno, pues la vieron. Espero que así haya sido, para que no pierdan el hilo de la enseñanza. Porque estamos tratando y estamos buscando a través de los principios que encontramos en este Evangelio, como pudo haber sido otro, Dios nos orientó a este y pues lo tomamos. Pero estamos tratando de buscar de que Cristo sea formado en nosotros. Esa es la finalidad. Y qué mejor que ver a través de su vida, sus principios, todas las enseñanzas que Él dio, podamos nosotros considerar, reflexionar, ser exhortados para que nuestra vida cambie, porque ese es el propósito, de que nuestra vida cambie. La palabra de Dios para eso la envía al Señor, para que nuestra vida cambie. Por eso se le llama a veces el consejo de Dios, ¿verdad? Porque eso hace que nuestra vida cambie. Mateo capítulo 23, versículos del 29 al 33. Hemos titulado el día de hoy este tema, el último ay y el lamento y sentencia sobre Jerusalén. El último ay y el lamento y sentencia sobre Jerusalén. Desde que comenzamos este capítulo 23, hemos estado viendo, amados hermanos, mientras usted busca el pasaje, diferentes veces en que el Señor les hizo esta expresión a los escribas y fariseos. Decíamos los escribas porque supuestamente ellos eran los que más conocían de las Escrituras, líderes religiosos que transmitían el conocimiento. Pero también les habla Jesús a los religiosos, a los fariseos, a la gente religiosa. Y decíamos la semana pasada o antepasada que me llamaba la atención que las palabras más duras, más fuertes y más condenantes no se las dio a los pecadores, a ellos simplemente los llamó al arrepentimiento. Y les decía, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A otros pecadores les decía, nadie te condena, yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. Pero a los religiosos y a los transmisores del conocimiento, se fue el Señor Jesús con todo. Y lo primero que hizo fue dar una palabra de sentencia de juicio, como la última llamada. Si no te arrepientes, si no cambias tu manera de pensar, si no cambias tu actitud, lo único que sigue después de ese comportamiento rebelde es el juicio. Y por eso les dice, ay de vosotros escribas y fariseos. Y entonces les describe su estado espiritual de hipocresía. Y así en este pasaje culminamos con este último ay, y les dice Jesús en el versículo 29, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido cómplices de la sangre de los profetas. Con esto dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros pues colmad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, os envío profetas sabios y escribas,
Y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Así recaerá sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Con estas palabras culmina el Señor Jesús en esta última semana en la que Él está hablando a los líderes religiosos. Y les hace un llamado al arrepentimiento tremendo. Y vimos 3 peligros que enfrentamos y enfrentan literalmente los líderes religiosos. Hoy sabemos que Satanás, para poder enredarnos en algo, es porque existe algo de codicia en nosotros. Es por eso que la codicia fue señalada en los mandamientos del libro de Éxodo como pecado, para que nosotros no hubiera ninguna codicia. Y Jesús le llamaba a la gente a que no hubiera codicia en ellos, porque la codicia es algo que atrae al infierno. Y es algo que esclaviza a los creyentes y esclaviza a la gente que no conoce de Dios. A tal grado que vemos familias que se matan por un terreno, que se matan por tener la herencia, que se matan por las cosas terrenales, cuando ¿de qué nos sirve ganarnos el mundo si nuestra alma se pierde en el infierno? Y hay a veces líderes que no quieren tocar este tema del infierno porque no quieren que la gente se vaya de sus iglesias. Pero crean, hermanos, cuando les digo que el evangelio tiene esa faceta también. Porque si bien Dios es amor, Él también es justicia. Y esa es la otra cara de la moneda que mucha gente a veces no quiere ver. Pero realmente la ve cuando Dios agotan la paciencia de Dios. No es porque alguien sea injusto, es porque Dios es justo, hablado muchas veces, de muchas formas, en otros tiempos, y no hemos querido obedecer. Y no nos queda otra más que enfrentar el juicio. Y cuando el juicio está sobre una persona, ya no hay oración, ya no hay nada que salve. Ahora vas a pagar hasta el último céntimo de lo que debes. Y esos son los puntos donde no quisiéramos llegar. Pero Jesús se encuentra con los líderes en ese punto. Porque en el capítulo 24 que veremos, empezaremos a estudiar la próxima semana, estaremos entrando sobre la profecía de los últimos tiempos. Profecías que nos competen a nosotros y que vamos a estudiar de una forma hermosa para que usted vea cómo Jesús siempre está preocupado por la humanidad. Al grado que siempre está advirtiendo, porque el Padre advierte no porque desea el mal de la persona, sino que le advierte para que se aparte del mal, para que no siga con esa conducta, que no siga con esa actitud, y que todo entre en una correlación correcta con Dios. Porque el problema que yo he encontrado después de todo este tiempo que Dios me ha permitido estudiar las Escrituras, es que yo comprendo que la gente es como es porque no entiende la santidad de Dios. No entienden que estamos bajo un Dios santo. Y que así como Jesús le dijo una vez a los escribas y fariseos que el pecado de blasfemia que ellos habían acabado de cometer al tacharlo a él como príncipe o hijo de Belcebú, como ellos veían a la persona y no sabían que era Dios hablando a través de él, entonces Jesús les descubrió ese juicio y les dijo: todo pecado les va a ser perdonado a cualquier generación que blasfeme contra el Espíritu Santo, que blasfeme contra el Padre, incluso contra el Hijo, pero solamente este pecado no se les va a perdonar, que blasfemen contra el Espíritu Santo de Dios.
En pocas palabras, Jesús les estaba diciendo, ustedes piensan que soy yo el que les estoy hablando, pero ustedes no entienden que es el Espíritu Santo que está en mí, el que está usando mi garganta, mis labios, mis cuerdas bucales, mi carácter, mi persona en común, para decirles a ustedes, arrepiéntanse. Pero ustedes han blasfemado, y eso no se los voy a perdonar. Por tanto, sabemos ahora que el pecado de la blasfemia del Espíritu Santo solamente la pueden cometer aquellos que no conocen de Jesucristo. Los creyentes es imposible que cometamos ese pecado, porque Romanos capítulo 8 dice que nosotros somos guiados. Otra traducción dice, controlados por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, si somos guiados y controlados por el Espíritu de Dios, pues hemos nacido de nuevo y hemos recibido a Cristo como el Señor y Salvador de nuestra vida. El Espíritu no nos va a permitir que blasfememos ni contra Él, y mucho menos contra el Padre, ni contra su Santo Hijo Jesús. Esa es la garantía de la salvación que Dios ha dado a los creyentes. Así, amados hermanos, ya nuestro Señor Jesucristo hasta aquí ha declarado 7 ayes de sentencia y juicio. Si no hay arrepentimiento, bueno, pues decimos aquí en México, ¿cómo te ayudo? Ahora termina con un último ay de sentencia por ser cómplices de la muerte de los justos. Los enviados de Dios, los portadores de su palabra, los que traían la razón de su voluntad, los que declaraban la justicia de Dios, pero que también tenían la autoridad de parte de Dios de dictar juicio a través de las profecías que ellos dictaban al pueblo de Israel. Los hallazgos arqueológicos, amados hermanos, han mostrado vestigios en Palestina que en el tiempo de Jesús, la gente de esos tiempos construían monumentos funerarios a los profetas del Antiguo Testamento. Como hoy, y como en tiempos pasados, sobre todo en la Edad Media, el oscurantismo, ocurrió con la iglesia tradicional, que traían los huesos de los muertos, de los santos, y le rendían honores y les ponían altares y les construían iglesias supuestamente para honrarlos, y lo único que hacían era llevar a la gente a la idolatría. Porque la única fe salvífica es la fe en Jesucristo. Todo lo demás es una creencia. Si tú piensas que San Goloteo, que Santa Catarina te va a salvar, bueno, pues te tengo una noticia. La única fe verdadera es la fe en Jesucristo. El único que tiene la capacidad de salvar es Jesucristo. El único medio por el cual vamos al Padre se llama Jesucristo. No hay otro medio. No hay religión. No hay sistema de pensamiento que nos lleve al Padre. El único se llama Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Nadie. Porque Él pagó un precio muy fuerte. Toda su sangre y todas sus lágrimas. Por todos y cada uno de nosotros. Así es que hoy vemos lo que Jesús sentenció. Porque hoy también se erigen monumentos contra los santos. Antes los judíos lo hacían con los profetas y levantaban un altar a Jeremías, otro a Isaías, otro a Habacuc, y así tenían sus altares. Hoy se erigen iglesias a San Goloteo, a Santa Catarina, a San Petronilo y a San quién sabe qué, de la misma forma. Pero ¿saben qué es lo trágico? Que a esa gente Dios los sentenció. Y les dijo Jesús, ustedes erigen monumentos a los santos. Entonces ustedes se hacen cómplices de aquellos que los mataron. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso! ¡Qué tremenda sentencia, hermanos! Es bonito estudiar la Biblia y entender por qué Jesús dijo lo que dijo. Así en el versículo 29,
al 32, Jesús les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Es exactamente lo que hoy hacen en este tiempo. En aquel tiempo lo hacían con los profetas, hoy lo hacen con los santos de los justos. Y dice el versículo siguiente: y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Yo no sé si alguna vez usted, cuando no conocía de Cristo, alguna vez le llegó un pensamiento: no, si yo hubiera estado en el tiempo de Jesús, no, yo no lo hubiera crucificado. Bueno, pues lo único que estabas haciendo con eso es que te estabas sentenciando, estabas dando testimonio de que los mismos que crucificaron a Jesús, tú eras cómplice de ellos. Ah, pero bendita sangre de Jesús, que nos limpió de todo pecado, de toda maldad, de toda iniquidad y de toda rebeldía, porque gracias a eso, hermanos, ya no fuimos cómplices con la bola aquella, ¿no? Y les dice el Señor Jesús después: con esto dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Ustedes son hijos. Así que ellos supuestamente honraban a los santos profetas, pero no analizaban sus palabras. Y a través de sus palabras fueron condenados. ¿Saben por qué? Porque hay un principio, hermanos. Acompáñame a la segunda carta a los Corintios y vamos a ver ese principio que, híjole, subráyelo en su Biblia, hermanos, porque de verdad es muy importante. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 16 y 17. ¿Qué es lo que estaba pasando en el corazón de ellos, hermanos? Porque ellos no veían las cosas. Dice 2 de Corintios capítulo 3, versículo 16 en adelante: pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu Santo. Amados hermanos, la obra del Espíritu Santo en el creyente es garantía de salvación. Porque la salvación no depende de nosotros. Si dependiera de nosotros, usted ya la hubiera perdido. Le hubiera sido necesario estar crucificando varias veces a Jesús. Eso fue lo que en la carta a los Hebreos, el autor de los Hebreos explicó. Pero gracias a Dios que la salvación es incondicional, pues es un acto de la soberanía de Dios. Por eso hay que estudiar la soberanía de Dios para saber qué significa eso. Si Dios ha determinado algo en su soberanía, nadie lo puede mover. De tal manera que si Jesús dijo que lo que les da Dios, los hijos que Dios le dio el Padre, nadie los arrebata de su mano. Esa es soberanía de Dios. Y si nadie los arrebata de su mano los que el Padre le dio al Hijo, entonces explíquenme ustedes cómo es que usted pierde algo que es imposible perder. ¿Por qué Jesús dijo a través del apóstol Pablo que nos daría el Espíritu Santo como garantía? ¿Garantía de qué? Pues de nuestra salvación. Y aquí acabamos de leer que el Espíritu Santo es el que obra en nosotros. Él obra en nuestras vidas.
todo ese proceso. Dice la Escritura en el versículo que leímos ahorita, en el 18, en la parte B, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu Santo. ¿Por qué dice en gloria en gloria? Porque cada vez que nosotros enfrentamos una circunstancia adversa y pasamos el examen, el nombre de Dios es glorificado. Y vamos de gloria en gloria, es decir, vamos sorteando trampas, vamos sorteando estorbos, situaciones en nuestra vida que nos llevan cada vez que lo hacemos a glorificar a Dios y de ir de gloria en gloria. Y cada vez que vamos avanzando, rechazando el pecado, rechazando la tentación, entonces nuestra vida es transformada a la imagen de Cristo. Pero también hay un principio hermoso que dice este pasaje, que lo leímos también. Está en el verso 16, dice, cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. El velo será quitado. Es hasta que venimos a Cristo que comprendemos las cosas. Es por eso que el Señor les hacía la invitación a los escribas y fariseos y a todos los pecadores que se convirtieran a la fe de Él, que creyeran en sus palabras. Porque convertirse a Cristo es creer en Él, creerle a Él. Si Él dijo algo, bueno, pues eso es verdad. Ya lo que digan los demás, pues gracias por participar. Pero si Jesús lo dijo, eso es porque Él es el camino, la verdad y la vida. Las interpretaciones privadas de la gente a mí no me interesan. Jesús lo dijo. Y si Él dijo, tienes vida eterna, pues la tienes, punto. Así que hasta que se convierten, pueden ver la verdad, porque el Espíritu Santo que está obrando en nosotros y nos lleva de victoria en victoria, Él es el que nos guía a toda la verdad. ¿Se da cuenta, hermanos? Es el Espíritu Santo. Gracias por los maestros, gracias por los hombres de Dios que están en el internet. Hay unos malos, otros buenos, otros medios buenos, otros medio malos. Y a todos nos falta algo, pero gracias. Pero el que nos lleva a la verdad es el Espíritu Santo. Porque acá hay una posición teológica, acá hay otra, pero tú qué dices, Señor, ¿a la izquierda o a la derecha? A la derecha, derecha. Lo siento, el de la izquierda. Ahí en ese punto carnal estás equivocado. Porque a mí quien me está guiando no eres tú, ni él, no es Chana, ni Menguana, es el Espíritu Santo. Él es el que nos guía toda la verdad. Por eso el Señor nos insta a tener una relación con Él. Una relación con su Santo Espíritu. Para que Él nos guíe y nos diga las cosas. Y después hay otro principio. El principio de la libertad. Y dice, el Señor es el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? ¿Ahí qué hay? ¿Ahí se meten los demonios? ¿Ellos poseen a los cristianos? No, ¿verdad? Porque donde está el Espíritu del Señor, el principio dice que ahí hay libertad. Entonces que se preocupen los que no tienen al Espíritu del Señor, porque yo sí lo tengo. Yo soy propiedad de Dios. Y esos seres y espíritus inmundos no pueden poseer mi vida, porque yo le pertenezco a Cristo. Hermanos, si nosotros no entendemos esos principios, vamos a estar perdidos en el universo. El diablo así engaña a la gente. Le hace creer que lo puede poseer, le hace creer que es su servidor, le hace creer, bueno, si tú te lo quieres creer, pues es tu bronca. Mi casa y yo servimos al Señor. Aquí hay principios hermosos.
Táchelos, subráyelos, grábeselos, ponga al principio de su Biblia para que cuando la abra diga, aquí está este principio, lo voy a leer. Donde está el Espíritu del Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, si un cristiano tiene al Espíritu del Señor, ¿cómo puede ser esclavizado cuando Dios dice que allí hay libertad? Qué tremendo es eso, hermanos. Por eso la Biblia dice que el pueblo perece porque le falta conocimiento. Jesús les dice, hermanos, ustedes testifican que son cómplices de esos asesinos y traen la herencia de los injustos, porque también hay un principio. Está bien, hermanos, que cuidemos lo que hablamos, pero no caigamos en el misticismo, ni caigamos en esas palabras positivas o en el positivismo, porque yo quiero ver cuánto les va a durar a la gente el positivismo. Créanme que basta una enfermedad y un problema y se les acaba su positivismo. Se les acaba, porque la gente no está entendiendo que ellos necesitan de Cristo, necesitan de Dios, que los problemas Dios nos va a ayudar en ellos, en todo el camino de este desierto. Él va como una nube y como una luz que alumbra el desierto. Pero la gente quiere basarse en sus palabras, en sus declaraciones, porque hacen transgiversaciones de los versículos bíblicos. Pero mire, hermano, aquí hay un principio. Quiero que me acompañe a Mateo capítulo 12, un poquito más atrás del pasaje que estamos viendo nosotros. Mateo capítulo 12, y vean este principio. Mateo 12, 37. Mateo 12, 37 está escrito en el contexto de la blasfemia del Espíritu Santo. Por lo tanto, este pasaje se debe de interpretar con respecto a la salvación. Porque la blasfemia al Espíritu Santo, siendo el único pecado que Dios no va a perdonar y lo cual nos lleva a la condenación eterna, por tanto, este versículo lo que nos está revelando es la salvación, y dice así: pues por tus palabras serás justificado. ¿Qué es la justificación? Es el perdón de nuestros pecados. Y por tus palabras serás condenado. Por eso la Escritura dice en Romanos 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se declara para salvación. Pues todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿qué estaba diciendo Jesús? Que las palabras de los fariseos, lo que ellos estaban refiriendo o lo que ellos referían, era simplemente su condenación. Sus consideraciones personales, los errores teológicos, las posiciones equivocadas que tomaban de las Escrituras, los iban a llevar a la perdición. Por eso les dice, sus palabras los condenaron. ¿Por qué? Porque ellos habían blasfemado contra el Espíritu Santo. Y de la igual manera que nos pueden condenar, nos pueden hacer salvos cuando nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor. Pero ahí en Romanos 10 la palabra confesar es homologueo, que significa dar testimonio con la vida. Entonces Pablo está diciendo que si damos testimonio con nuestra vida que Jesucristo es el Señor, y después comunicamos o hablamos el mensaje o recomendamos aquello que Él hizo por nosotros, lo recomendamos a los demás, que es la proclamación del Evangelio, porque nadie que ha sido salvo y que ha nacido de nuevo puede proclamar el Evangelio. Pero una persona que ya nació de nuevo, porque el testimonio de su vida da testimonio que es salvo, él va a recomendar lo que Dios hizo en su vida. Entonces, sí hay una confesión, pero es una confesión que precede al cambio de vida.
no al revés. Hoy en este día pensamos que la pura confesión nos salva, porque no hemos analizado exegéticamente el pasaje de Romanos 10, porque no conocemos la palabra que fue traducida confesar, que es homologueo, y debió de haberse traducido que si das testimonio con tu vida que Jesucristo es el Señor y después hablas de Él, entonces serás salvo. O sea, será una demostración de que verdaderamente eres salvo. Porque cuánta gente ha pasado al frente a confesar a Cristo como Señor, lo vemos en las congregaciones, pero no da testimonio con su vida, porque no ha entendido la verdad completa. La verdad completa significa que debe de haber un cambio de vida primero, para que ese cambio de vida nos lleve a recomendar lo que hemos recibido por gracia de parte de Dios, que es nuestra salvación. Por eso yo a veces no alcanzo a comprender cómo gente que estuvo aquí, ¿verdad? Y hasta lloraba y se caía al piso y no sé qué tantas cosas, pero su vida no cambiaba. Hermanos, yo no estoy en contra de eso. Dios puede tirar a quien Él quiera, pero si la vida de la persona no cambia, eso fue puro emocionalismo. Cuando el Espíritu Santo tumbó a Pablo, cuando el Espíritu Santo tocó a alguien, su vida cambió. Fue el testimonio de su vida el que mostró su salvación. No el que anduviera hablando de Dios. Hermanos, yo he visto gente que anda tomada, borracha y anda compartiendo de Dios. Oye, ¿bajo qué testimonio? Porque somos bien vivos, de lo que predica el pastor agarran lo que les conviene. No tomaron toda la verdad, nada más la verdad que les convino. Porque si bien Dios dice que no prohíbe el alcohol, también dice que no te embriagues. Eso no lo oíste, ¿verdad? Y si que querías embriagarte con algo, lo hicieras con el Espíritu Santo, no con el vino. Eso no se oyó. Hermanos, la gente busca pretextos para justificar sus pecados. Cuando una persona cae en pecado no es de ahorita. Ya el enemigo había trabajado en su corazón. Ahorita fue el reflejo del trabajo que el enemigo ha hecho en su vida. Entonces no nos justifiquemos ni busquemos verdades a medias en las Escrituras. Vayamos a todo el compendio de la verdad. Salmo 119 dice en el versículo 56, si no me equivoco, que el conjunto de la palabra de Dios es verdad, el conjunto, no una parte. Sí, por un lado te dice, todo te es permitido, pero por otro lado te dice, no todo te conviene. Todo te es lícito, pero del otro lado también te dice, no todo te edifica. Entonces hay que buscar lo que nos conviene y lo que nos edifica. Así se debe de comprender la Escritura. Pero no, la gente toma la mitad y bueno, pues hace sus cosas. Al rato viene el enemigo y los culpa. Y yo siempre digo, pues ve y lávate con la sangre de Cristo. Pues es como un niño que te fuiste a meter al charco, te acabo de bañar, te metes al charco, pues bueno, te voy a dar una nalgada, pero te vas a cambiar. Porque la salvación es eterna, es por gracia. Pero tampoco abusemos de la gracia de Dios, porque eso no nos conviene. Entonces Jesús les está diciendo, ¿se dan cuenta que sus palabras mismas los han condenado? Pero no es un pensamiento positivismo, es una declaración de fe que nos lleva a la salvación. Cuando no conocimos de Cristo, nos llevó a la salvación y a otros los está condenando por todas las generaciones. En el versículo 32 de Mateo, capítulo 23, que estamos leyendo, dice la escritura, vosotros pues colmad la medida de vuestros padres, colmad la medida de vuestros padres. Como estas son palabras muy literarias, pues a lo mejor no las entendemos muy bien.
Pero encontré una mejor traducción en la Biblia hispanoamericana, porque para eso sirven las traducciones. Cuando nosotros no entendemos la traducción en un pasaje bíblico, por eso yo les digo, no se casen con las traducciones. No piensen que la Reina Valera es lo máximo. Tiene sus detalles. Busquen otras traducciones para que puedan comprender la Nueva Traducción Viviente, el lenguaje actual, o otras Biblias. Y la Biblia hispanoamericana traduce este pasaje: completen pues ustedes la obra que comenzaron sus antepasados. Wow, ahí se entiende perfecto. Completen la obra que empezaron sus antepasados. Y esto concuerda, hermanos, cuando yo estaba estudiando este pasaje, concuerda con lo dicho en Mateo capítulo 21. Váyase un poquito más atrás y en Mateo 21, cuando Jesús está hablando precisamente acerca de unas parábolas que competían al pueblo de Israel, les dice en el capítulo 21, versículo 33, en la parábola de los ladrones malvados, les dice: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que los recibieran sus frutos. Pero los labradores, tomando los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos lo mismo. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de la heredad. Y tomándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. O sea, Jesús les estaba diciendo: como ustedes son los hijos de los que mataron a los profetas, porque por su boca fueron condenados, entonces quiero decirles que lo que comenzaron sus padres, ustedes lo van a terminar. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿No crucificaron a Cristo? Ven, hermanos, qué hermosa es la palabra de Dios, qué coherencia, cómo la palabra de Dios tiene un lineamiento perfecto. Un lineamiento perfecto tiene la palabra de Dios. Así que en esta traducción que leímos: completen pues ustedes la obra que comenzaron sus padres, del versículo 32, les estaba nuevamente recordando lo que en esa parábola del capítulo 21 les había anunciado. Ustedes son y van a hacer conmigo lo que sus padres hicieron con los profetas. Así estaba el estado espiritual de estos religiosos. Jesús ya lo había hablado, pero la gente no entendía. ¿Por qué? Porque hasta que se convierten al Señor, como dice 2 Corintios 3, 16, 17 y 18, hasta ese punto la gente puede entender las cosas de Dios. Nadie que no tenga el Espíritu Santo va a entender las cosas de Dios. Se necesita el Espíritu Santo. Nosotros somos cristianos no porque venimos a la iglesia o levantamos las manos o cantamos. Hermanos, no piensen que porque dicen que hay un cantante allá afuera que se convirtió, ya es cristiano. No, hermanos, es un precristiano. Es por eso que luego andan blasfemando el nombre del Señor. Es por eso que se andan levantando después a favor de las perversiones de este mundo. Pero como es famoso, como es cantante, no, hermano, Jesús dijo que por su fruto los conoceréis. Tampoco juzgamos que no lo sean, pero hermanos, mientras el heredero es niño, necesita que alguien lo guíe, necesita que alguien lo enseñe, necesita que alguien lo oriente y lo corrija. Es por eso que Dios puso maestros en las iglesias. Es por eso que la gente cuando viene a Cristo tiene que ser enseñada. Pero cuando no entendemos eso, hermanos, seguimos siendo niños, tomando leche espiritual. Entonces, amados hermanos,
Jesús les revela esta situación a ellos y nos revela a nosotros para que tengamos cuidado y no caigamos en esas cosas. Jesús, amados hermanos, era muy claro en sus palabras, muy claro. Dice la Escritura entonces que Jesús comparó a esa generación con su estado espiritual, se lo reveló en el versículo 33 del capítulo 23 de Mateo, 23:33. Escuchen estas palabras, hermanos. Ahí está para los que se espantan. Les dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo? ¿Cómo escaparán del juicio del Gehenna? La Reina Valera traduce infierno. Hoy sabemos, hermanos, que la palabra Sheol y la palabra Gehenna provienen del griego. Y la palabra Hades es la traducción de esta misma palabra en hebreo. Y la palabra infierno es la traducción del latín de esta misma palabra. Gehenna, Hades, Sheol, es infierno. La misma. Entonces les dice el Señor: ¿cómo van a escapar del castigo eterno? O sea, lo que trata el Señor Jesús de hacer es que la gente reflexione. Y en pocas palabras les está diciendo: necesitas de mí, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso un predicador, un pastor, quien sea que no predica del infierno, hermanos, no predica el Evangelio, porque el Evangelio tiene dos caras. El amor de Dios, que por su gracia y misericordia puede otorgarnos la salvación gratuitamente, pero también la justicia en la cual, si la persona no entiende el amor de Dios y no acepta el plan de Dios, el proyecto de Dios de salvación en ese tiempo, a través de su Hijo Jesús, no de la religión, no de los dogmas humanos, menos de las denominaciones, sino de su Hijo Jesús, entonces, si no recibe, ¿cómo va a escapar del infierno? Si Él es el único camino, si de Él procede la verdad y la vida, ¿cómo van a escapar? ¿Habrá alguna obra? Por eso cuando la gente piensa que sus obras buenas se las están poniendo en una balanza, hermanos, el ser humano por naturaleza hace más obras malas que buenas. He visto gente que son las 6, 7 de la mañana y ya está de chismosa con la vecina. Ya están pecando, juzgando y criticando a los demás. Si Dios nos juzgara, por eso Él aplica la misericordia, que es que no nos da el pago que merecemos, y nos otorga la gracia, que es darnos algo inmerecido, que es su salvación. Pero la gente rechaza porque piensa que esto es una religión, cuando lo único que está pasando es que hay un hombre de Dios que les está llamando a través de Él que se arrepientan, que consideren que ahí hay un lago de fuego, y llámelo como usted quiera, Gehenna, Hades, Sheol, infierno, llámalo como quieras. Si no te arrepientes, vas a ir ahí, a dar ahí. Y hoy debería ser el mensaje continuo en las iglesias, porque Cristo viene. No deberíamos de estar hablando de que pues tú da aquí para que Dios te multiplique. No, deberíamos de estarle diciendo a la gente: arrepiéntete porque hay un lago de fuego, y mientras más se acerque el tiempo, las llamas más se están calentando.
Es como cuando te empiezas a acercar a un fogón, ¿verdad? Te vas acercando y empiezas a sentir el fuego. Pues así le está pasando a la gente. Pero la gente está insensible porque no conoce la verdad. Si conociera la verdad, al acercarse sentiría el fuego y se apartaría. Y entonces buscaría cómo salvarse. Encontraría a Jesús y Cristo les daría la salvación y la vida eterna. Ahora explíqueme esto, porque hay gente que se espanta. Ay, es que el pastor dijo, cabeza de calabaza. Es que el pastor dijo, escucha estas palabras. Serpientes, generación de víboras. Ahora explícame esto, explícame esto. ¿Puede el amor encarnado? Porque Jesucristo era el amor encargado. ¿Amén? Buena, muchachitos. ¿Puede el amor encarnado, escuche, proferir palabras hirientes? Hermano, porque usted no conoce lo que significa la ira de Dios. El juicio que viene, porque no entiende la santidad de Dios. Es por eso que la gente, como no entiende la santidad de Dios, está diciendo, ¿por qué? Que tu Dios es malo, porque en el Antiguo Testamento mató niños, llevaban generaciones en el pecado, llevaban generaciones atentando contra la santidad de Dios. Todavía los egipcios llevaban generaciones haciendo maldad, adorando dioses equivocados, haciendo sacrificios, teniendo perversión sexual en el mundo que Dios creó. Y no conforme con eso, llegó el pueblo de Israel a morar con ellos y los tuvieron esclavizados 400 años. Por pura justicia, se merecían eso y más de lo que les pasó. Es que nosotros juzgamos desde nuestra perspectiva. Estamos viendo el final de la película, pero no vimos lo que pasó antes. Vea usted una película y vea nada más el final y dice usted, ay no, qué malo. Pues sí, pero no viste lo que hizo. No, es que le explotó una bomba y voló en pedacitos. No, qué malo. Pero había matado no sé a cuántos. Entonces la gente juzga al final de la película porque no conoce la película. Por eso la Biblia es la película completa, para que tú te veas cómo Dios hizo todo con maravilla, con gloria, y después de haber creado todo dijo, todo es perfectamente bueno. Y vino el hombre y Dios le dio la opción en su justicia de pecar o no pecar, y el hombre pecó, destruyendo todo lo que Dios había hecho. Hoy el niño le dan un juguete, al otro día lo rompe, dices, me pasé toda la noche buscando el condenado juguete, ¿para qué te lo agarraré? ¡Ay, papá, ya le rompí la cabeza! Imagínense el corazón de Dios cuando Él hizo una creación perfecta y el hombre la echa a perder. El chamaco le echa a perder todo el plan. Hermanos, la Biblia es la película completa. Es justo que si Dios hizo algo perfecto y el hombre lo destruyó, es justo que el Señor le dé la oportunidad a los que quieran de salvación y a los que no, al último los lleve al juicio. Eso es justo. Y eso es lo que la gente a veces no quiere escuchar. Porque dice Hebreos 1, Dios, habiendo hablado de muchas veces, de muchas maneras, en muchas formas, ahora nos habla a través del Hijo. ¿Y qué creen que pasa? A los suyos vino, los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero muchos no lo recibieron. Nuevamente le vuelvo a decir que la justicia de Dios es el alimento más sólido de la Biblia.
Sí, hermanos, porque el verdadero amor, escúchame esto que te espantas, tú que te espantas, ay, es que ¿qué están diciendo? Ahí te va esto, ahí te va esto. El verdadero amor también es recto y santo. Otros traducen justo en vez de recto, y santo. El amor puede ser firme, pero siempre será justo. Y esa es la parte que a la gente no le gusta. Sí, un besito, un abrazo, pero el día que te equivoques te voy a dar una nalgada, porque te amo. Si tú lo juzgas de forma diferente, pues yo te recomiendo que madures, que crezcas y que entiendas, porque de otra manera tú vas a andar como las abejas de flor en flor y no vas a entender la justicia de Dios. Que el amor de Dios tiene una cara, pero del otro lado dice justicia. Y Dios es paciente. Pero cuando ve que el corazón del ser humano no se quiere arrepentir, y sobre todo nosotros que somos sus hijos, porque Él al hijo que ama lo corrige. Él no quiere su destrucción. Él lo corrige precisamente para que no llegue a la destrucción. Yo le doy una nalgada a mi hijo, a mi hija, bueno, ya no, ¿verdad? Ya están grandotes. Pero se las di en su momento porque yo los amaba, porque yo no quería su destrucción. Por eso el proverbio dice que el padre que detiene el castigo al hijo es porque no lo ama, aunque tenga mucha psicología en la cabeza y mucho pensamiento positivo de este mundo. Dios no se va a equivocar. El que se va a equivocar es el psicólogo, el psiquiatra y todos los atras que están allá afuera. Dios no se va a equivocar. Nosotros debemos de seguir el consejo de Dios, no el consejo de los hombres, porque nosotros estamos siguiendo al Dios vivo y verdadero en la faz de Jesucristo. Si tú quieres obedecer a los hombres, bueno, a ver a dónde te van a llegar, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces el amor, hermanos, también es recto y siempre será justo. Estas palabras hirientes fueron a los religiosos, porque la maldad de los escribas y fariseos y su hipocresía los llevó a caer en sus propias trampas. Porque ellos siempre ponían trampas a Jesús. Y vamos a tentarlo. Y vamos a ver qué dice. ¿Y tú qué dices, maestro? ¿Y tú qué dices, Señor? Sabemos, Señor, que tú enseñas con verdad. Y eran hipócritas. Y les dice Jesús: por su boca han sido condenados. Ustedes dan testimonio a sí mismos de que son hijos de los que mataron a los profetas. Es decir, ustedes traen la naturaleza de esos hombres asesinos. Y ustedes van a culminar la obra que iniciaron sus padres. ¡Wow! ¡Qué tremendo era Jesús, hermanos! Lo que pasa es que cuando nosotros leemos aquí la Biblia, pues ya nos quedamos con eso. Pero cuando empezamos a investigar, dijimos, ¡oh, qué tremendo! O sea, Jesús ya les había advertido todo eso, solamente se lo estaba ratificando. Así que si queremos enseñar todo el consejo de la verdad de Dios, forzosamente tenemos que decirle a la gente: Dios quiere que te arrepientas. ¿Alguna vez has robado? ¿Alguna vez has mentido? ¿Alguna vez has injuriado a alguien? ¿Alguna vez has tenido un mal pensamiento? Bueno, pues quiero decirte que estás en pecado. El pecado te separa de Dios. Por cuanto has pecado, estás destituido de la gloria de Dios. Pero la buena noticia es esta: que tú eres justificado, o sea, perdonado gratuitamente por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo en el capítulo 3 de la carta a los Romanos: por la gracia que es en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro.
Y después dice en el capítulo 5, así que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Porque el problema que tiene el ser humano no es con el diablo, es con Dios. Dios es el que está enojado. Cuando nosotros pecamos no insultamos al diablo. Cuando nosotros pecamos insultamos a Dios, escupimos su rostro. Y Dios, hermanos, se lo vuelvo a ratificar, no puede ser burlado. Tú te puedes burlar de mí, te puedes burlar de quien tú quieras, pero Dios no puede ser burlado. Y acuérdese que el que ríe al último, ríe mejor. Así es que no podemos escapar si no nos arrepentimos. Ese es el mensaje del Evangelio. Has pecado, tienes que reconocerlo, tienes que arrepentirte, pero si tú recibes la gracia de Dios que es en Cristo Jesús, Dios te perdona todos tus pecados presentes, pasados y futuros. O sea, Jesús paga por adelantado por cualquier cosa que tú cometas. Siempre y cuando te laves con tu sangre cada vez que caes, tú estarás siempre en la gracia de Dios. Con un arrepentimiento sincero, claro, cuando hay pecado, porque hay gente que de ahí se agarra, no, como Dios me perdona, pues puedo hacer lo que quiera. No, cuidado con esa gente, hermano. Cuidado, porque esa gente está siendo engañada. Ciertamente por ningún pecado vas a obtener tu condenación ni vas a perder tu salvación. Pero la Biblia también enseña que un cristiano que vive en pecado, en su carne va a vivir el juicio por causa de sus pecados. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que esa persona no va a cumplir el propósito de Dios para su vida. ¿Tú sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Sabes que en Marcos capítulo 16 Dios dio una recomendación a los creyentes que fuéramos y predicáramos el Evangelio a toda criatura? Por lo tanto, entiendes que en Romanos capítulo 1, cuando nos da Pablo el apostolado o el llamado, es el mismo de ir y predicar el Evangelio. Quiere decir entonces que el propósito de Dios en nuestra vida es que a través de que Cristo viene a nosotros logremos salvar a nuestra familia. Ese es el propósito de Dios para tu vida. Que tú salves a tu familia. Yo estoy aquí por causa de mi hermano menor que me compartió el Evangelio y que peleó la batalla de la fe. Ahora él es pastor de la iglesia Mies Cuautitlán. Pero si él no hubiera cumplido el propósito de Dios en su vida, que era la salvación de su familia, yo no estaría aquí. Muchos de ustedes no estarían aquí. Porque se rompe el hilo, la cadena de bendición. Así como rompe Dios las cadenas de maldición, usted puede romper la cadena de bendición por su mal testimonio. Porque Satanás está buscando tumbar tu testimonio. Porque de esa manera, ¿de qué forma le hablas a la gente? ¿De qué forma le hablas? ¿Con qué cara te le paras? Cristo te ama. Cuando estás haciendo tonterías. Hermanos, es algo que tú ya debes de reflexionar, madurar y crecer, porque si no, no me digas que ames a tu familia, no me digas que los quieres. Ay, en la Navidad, fin de año, hasta lloraste porque los abrazaste y no les compartes. No creo que los ames, porque si yo veo a alguien que se está yendo al hoyo, aunque no lo ame, yo le grito, yo corro, y si puedo lo jalo y lo salvo. Y no es de mi familia. Pero hay algo que me motiva a hacer lo que es el amor de Dios. ¿Cómo dices que amas a tu familia si no les compartes? ¿Cómo dices que amas a tu familia si les das mal testimonio? No seas fariseo hipócrita. Tienes que entender y tienes que comportarte correctamente delante de Dios. Cumple el propósito de Dios en tu familia. Llega al reino de Dios y que esté toda tu familia, tu abuelo, tu abuela, tu tío, tu primo. Y ahí si quieres llora, abrázalo, grita, lo que quieras. Pero no digas ahorita que lo amas cuando ni siquiera... Es que me da miedo. Es que como siempre me dice, tú lo tuyo, yo lo mío, pues ya me desarma, ya no sé qué decirle. Dios mío, entonces que se vayan al infierno.
Entonces el día que muera no estés, ay pastor, ¿a dónde cree que habrá ido mi familiar? Te digo, pues nunca le compartiste, segurito, porque eso dice la Biblia, está en el hoyo, se está quemando, se está chamuscando, completito, y gracias por ti, tú le diste el empujón por tu mal testimonio. ¿Quieres que te diga eso? Yo a veces cuando me preguntan así, mejor me quedo callado, porque la respuesta la tienen ellos. No sé si le compartiste, si... Digo, yo estoy aquí de coliche, me invitas a dar una palabra, pero realmente si conoces los principios de Dios ya sabes dónde está. O sea, no tienes que buscarle. Pero bueno, a veces tenemos que darle palabra de consuelo y bueno, pues Dios es bueno, Dios es misericordioso. Pero no te puedo asegurar nada, Amados hermanos, sabemos que la sentencia de Jesús a este pueblo fue tremenda. Fíjense lo que les dijo en el versículo 34 al 36. Les dice Jesús: por tanto yo os envío profetas, sabios y escribas. De ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿De quién estaba hablando Jesús aquí, hermano? De sus apóstoles. Ellos eran los portadores de la palabra, ellos eran los escribas, los conocedores de la palabra que iban a ser enviados. Ellos asimismo, dice aquí el pasaje, que ellos iban a ser sabios, porque la obra del Espíritu Santo es darnos sabiduría. ¿Y qué pasó en el libro de los Hechos con Pedro cuando por primera vez empezó a predicar y ganó 5,000 personas, después 4,000? Pues luego lo llevaron al Sanedrín y entonces lo golpearon, lo amedrentaron. Si no es porque envió Dios unos ángeles por ellos, por la oración de los hermanos, y los sacaron. Hermanos, los hubieran crucificado igual que Jesús. Pero ¿qué pasó después? Que después vino Esteban en el capítulo 7 del libro de los Hechos, y Esteban les dio, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, les dio testimonio, hermanos, les habló toda la Biblia, desde Abraham hasta Cristo. Porque un hombre lleno del Espíritu Santo es un hombre que conoce las Escrituras. Y Esteban los llevó, hermanos, por todo ese camino. ¿Y qué pasó con Esteban? Lo apedrearon. ¿Y qué pasó después con Pedro? Lo crucificaron. Jesús les estaba diciendo: yo les voy a enviar. ¿Y a quién envió Jesús? A sus discípulos. Y les dice: yo les voy a enviar. Dice: yo les voy a enviar profetas. Pero eso no quiere decir adivinos del futuro. Esta palabra profetas no significa adivinos del futuro, o el que sepan lo que te va a pasar mañana. Esta palabra profetas tiene una connotación que significa gente que enseña el evangelio. Es por eso que la gente está confundida. Ellos anunciaron el evangelio. ¿Y qué tiene el evangelio? Pues tiene la palabra de arrepentimiento, tiene la palabra de salvación y tiene la palabra de juicio. ¿Qué profecía más quieres? ¿Qué profecía más quieres que te digan: mira, ¿sabes qué? Estás en pecado? Esa es tu realidad. 2, te voy a decir tu pasado. Dios puede perdonarte o Dios puede condenarte, pero la decisión es tuya. O sea, ¿qué profecía más quieres? Pero la gente que está transgiversando está llenándose pensamientos equivocados. Le dice Jesús: yo les envío gente sabia, y a unos van a matar, a otros van a crucificar, a otros van a apedrear, a otros los van a latiguear. Y entonces les dice el Señor Jesús:
Así recaerá sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel. Desde Abel, fíjense, esa generación de Jesús que lo crucificó, le fue contada la sangre de todos los justos desde Abel. Hermanos, para que usted se dé cuenta, Jesús le está hablando desde Génesis, el libro de Génesis, en el capítulo 4 y versículo 8, desde que murió Abel hasta Zacarías, hijo de Berequías. Aquí hay una controversia teológica porque no se sabe quién es este individuo. Y unos se pelean, dicen que era el profeta, otros dicen que no sé quién. Bueno, pues eso no es lo importante. Lo importante es que fue un justo. Y que además la traducción Reina Valera dice que fue sacrificado en el templo. En el versículo 35 al final dice: a quien matáis entre el templo. Pero esta palabra templo, que fue traducida templo, es la palabra griega neos, que significa santuario. Y esto es relevante, hermanos, porque el templo, bueno, pues puede ser allá afuera, puede ser allá atrás, pero al referirse al santuario, quiere decir que ellos sacrificaron a ese hombre justo, lo mataron en el lugar santísimo. Entonces, ¿qué dice la Escritura que ellos estaban haciendo? Que ellos, al sacrificarlo en el santuario, estaban ellos haciendo un sacrilegio horrible a los ojos de Dios. Si un pecado te lleva al infierno, uno solo, si no reconoces a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, te vas a ir al infierno. Uno. Imagínense un sacrilegio, un acto aborrecible a los ojos de Dios. Imagínate el castigo que va a recibir esa gente. Pues ese es el castigo que Jesucristo dijo que ellos recibirían. Y dice el Señor Jesús que esto acontecería a toda esta generación. Toda esta generación. ¿Y saben qué pasó? Que en el año 70 después de Cristo, el emperador Tito destruyó todo y hizo sacrilegios en el templo. Y Jesucristo ya se los había advertido, porque la sentencia era para esa generación. Así como el juicio y la sangre que les iba a ser demandada desde el justo Abel hasta Zacarías, hijo de Berequías, el castigo iba a ser señalado con la destrucción de todo el templo. Y en el año 70, la historia nos dice claramente que el emperador Tito destruyó el templo de Jerusalén, cumpliendo la profecía de Jesús que dijo: de este lugar no quedará piedra sobre piedra. A pesar de su majestad y de su belleza, no quedará piedra sobre piedra. 40 años después de que Jesucristo murió, se cumplieron sus palabras. Tal como lo dijo Jesús, que pasaría a esa generación a la cual además se le cargaría ese pecado de Abel. Así Jesús declaró que ellos habían profanado. El pecado que Jesús les imputó fue la profanación. Por lo tanto, les estaba diciendo a ellos que ellos al tener esa actitud, estaban profanando el santuario de Dios. Qué tremendo es eso, hermanos. Jesús se lamentó por ellos. Y sobre todo por Jerusalén, hermanos. Porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Jerusalén es el lugar santo, no es el Vaticano, es Jerusalén. Es donde mora el rey, es donde Dios le ha placido poner su nombre, es donde Dios va a culminar todas sus promesas y todas sus bendiciones en el pueblo de Israel.
No es en el Vaticano, es en Jerusalén, donde está la ciudad santa. Por eso Jesús les dice en el verso 37 al 39, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste. Porque el problema de la gente es que no quiere. No es que no pueda, no es que no haya argumentos, no es que no exista Dios. Lo que está en el corazón tuyo es que tú realmente no quieres. Y no quieres porque no quieres dejar tus pecados. Esa es la verdad. No quieres. No quieres dejar la droga, no porque no hay argumentos, no porque Dios no tenga poder, es porque tú no quieres. No quieres dejar el alcohol, no porque Dios no tenga poder, porque Dios no enseñe cosas verdaderas, sino porque tú no quieres. No quieres dejar por la fornicación, el adulterio, no porque no haya argumentos, es porque tú no quieres. Y a esa generación les dijo, ustedes son los que no quieren. Ustedes no han querido. Vuestra casa os es dejada desierta. Ahí les anunció la destrucción del pueblo. Pues os digo que desde ahora no volveréis a verme hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Y saben cuándo se cumplió esto? En mayo del año de 1948, cuando Jerusalén fue nombrada nuevamente nación. Para finalizar, quiero darle un dato precioso que por ahí me encontré. Maravilloso, hermano. ¿Usted sabía que el libro de Génesis tiene 1533 versículos? Que el libro de Éxodo tiene 1213 versículos. Que el libro de Levítico tiene 859 versículos. Que el libro de Números tiene 1288 versículos y que además el libro de Deuteronomio tiene 959 versículos, dando un total de 5852 versículos. 5852 versículos. ¿Sabía usted que el año de 1948, que fue cuando Jerusalén fue nombrada como nación, que realmente para los judíos es el año 5708? Bueno, hermanos, para que no se le funda el cerebro, porque como no es muy bueno para las matemáticas, 5852, el año 5800, la suma de los versículos de libros, los libros de la ley, el Pentateuco, los libros de Moisés, son 5852. Y el versículo, escuche esto, el versículo que corresponde, contando, si contáramos así todos los versículos de la Biblia, el versículo 5852 es el versículo que corresponde a Deuteronomio capítulo 30, versículos del 4 al 5, donde se anuncia que Jerusalén volvería, o Israel volvería a ser una nueva nación. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Por donde le quiera la gente buscar, la Biblia, hermanos, como dice la segunda carta a Timoteo en el capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, para que el siervo de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Amados hermanos, ¿alguna vez usted ha leído el libro de Lamentaciones? Es el libro más triste que usted puede leer de las Escrituras. El libro de Lamentaciones es un libro
de cantos funerarios. En la segunda carta, en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 35, versículo 25, hay un ejemplo de esos cánticos funerarios. Cuando había una desgracia, en el libro de Jeremías encontramos en el capítulo 7, versículo 29, encontramos un canto de lamento. En el capítulo 9, versículo del 10 al 11, podemos ver nosotros otro escrito de lamento. En el capítulo 17, el versículo 17 al 21 del capítulo 9 de Jeremías también encontramos otro lamento. En el libro de Amós, en el capítulo 5, versículos del 1 al 2, también encontramos otro escrito de lamento. Los lamentos del libro de Lamentaciones fueron escritos por causa de la destrucción de Jerusalén por el rey Nabucodonosor en el año 5000, por ahí del año 586 antes de Cristo, cuando se llevaron cautiva a Babilonia, a Jerusalén, por causa de sus pecados, por causa de haber ellos transgredido la ley de Dios. Es por eso que Satanás esclaviza a los cristianos, porque quebrantan la ley de Dios. Y llega un momento de esclavitud que en vez de ser instrumentos de Dios, el cristiano o el supuesto cristiano se convierte en instrumento del diablo. Porque Dios es justo y la ley está dada para todos, pero precisamente más para los transgresores, para los matricidas, para los patricidas y todos aquellos corrompidos que están haciendo el mal. Porque si tú te portas bien a los ojos de Dios, Él nunca te va a enviar juicio. Amados hermanos, este pasaje de Mateo capítulo 23 es un canto de lamentación de Jesús por Jerusalén, porque Él sabía que el emperador Tito, 40 años después, la iba a destruir. Y así es que le dijo al Señor Jesús: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas que te son enviados, que apedreas a los siervos que te son enviados. Cuántas veces he querido juntarte como la gallina a los polluelos, pero tú no quisiste. Amados hermanos, cuántas veces Dios ha extendido sus alas para abrazarnos, para cobijarnos, para perdonarnos, y cuántas veces no hemos querido. Estamos empezando un nuevo año, gracias a Dios. Hemos sorteado una pandemia, hemos sorteado circunstancias, problemas, situaciones, a veces familiares, a veces personales. Pero ¿sabe qué es lo hermoso, hermanos? Que en el mismo libro de Lamentaciones, Dios, a través del profeta Jeremías, les dio esperanza. Y les dijo que vendría el Mesías, quien los salvaría. Y Jesús, después de dar este lamento, en el capítulo 24, después de dictar el juicio que vendría para las naciones y los acontecimientos que precederían a la destrucción de este mundo, les habla con esperanza y les dice: yo voy a regresar, yo estaré de nuevo con ustedes. Y por boca del apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica en el capítulo 4 y le dice a la iglesia que el Señor sonaría la trompeta, y entonces todos los que estaríamos vivos nos iremos a reunir con Él allá en las alturas, antes de que venga el juicio de Dios sobre esta tierra. Podemos sentirnos tristes cuando le fallamos a Dios, hermanos, pero a pesar de cualquier cosa, yo quiero decirte algo: hay esperanza. Hay un dicho, muy bien dicho, que dice que mientras hay vida, hay esperanza. Hay esperanza. ¿Sabes que el que primero se lamenta
de lo que está pasando en tu vida no eres tú, es Dios. Dios, a través de Lamentaciones, escribió todo un libro, oye hermano, todo un libro de Lamentaciones, en el cual antes de que viniera la cautividad de Israel por Nabucodonosor, ya el corazón de Dios estaba dolido porque sabía lo que su pueblo iba a hacer. Por eso siempre le digo a la gente, ¿y tú crees que Dios no sabía lo que ibas a hacer? Él ya lo sabía. Y Él fue el primero que se lamentó. Y quiero finalizar con esto, hermano, póngase de pie, escuche cómo Dios se lamentó de su pueblo, cómo Dios se lamentó de su iglesia a través de Jesús. Y en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 1, comienza a decir el profeta Jeremías: que sola ha quedado la ciudad populosa. La grande entre las naciones se ha vuelto como una viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente lloran en la noche y en las lágrimas corren por sus mejillas entre todos sus amantes. No hay ninguno que la consuele. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio, afligida y en dura servidumbre. Ha habitado entre naciones sin hallar descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron y pusieron en estrechuras. La calzada de Sión está de luto porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella está llena de amargura. Sus enemigos fueron hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió a causa de sus malas rebeliones. Sus muchas rebeliones, sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Desapareció toda la hermosura de la hija de Sión. Sus príncipes, como siervos que no hallan pasto, anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Jerusalén, cuando cayó tu pueblo en manos del enemigo y no hubo quien la ayudara, se acordó de los días de su aflicción, de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Gravemente ha pecado Jerusalén, por lo cual ha sido movida de su lugar. Cuantos la honraban, la desprecian al ver su vergüenza, y ella suspira y se vuelve atrás. Su inmundicia está en sus faldas, no pensó en su fin. Cayó de manera sorprendente sin tener quien la consolara. Y dice Jeremías: mira, Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Extendió su mano el enemigo a todas tus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario a las gentes, acerca de las cuales mandaste que no entraran en tu congregación. Todo su pueblo buscó gimiendo su pan por la comida para seguir viviendo. Dieron todas sus cosas preciosas. Mira, Jehová, y ve cuán abatida estoy. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como el dolor que me ha venido. Porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Amados hermanos, a través de este escrito nosotros somos testigos del dolor, y la historia nos describe el sufrimiento del gran pueblo de Dios, de Israel, la santa, sin embargo, que por sus pecados ha sido abatida. Sus hijos como esclavos.
Todavía escucho en mi mente en esta mañana las palabras de Nehemías cuando va con el rey y le dice: vive, oh rey. Y le dice el rey: ¿por qué estás así, Nehemías? Oh Señor, porque la tierra santa, la tierra de mis padres, ha sido destruida, está en llamas. Y le dice el rey: ¿qué quieres que te haga? Permíteme, Señor, permíteme restaurar la ciudad, permíteme ir a ayudar a reconstruir la tierra santa de mis padres. Oh iglesia, si tú entendieras las palabras de Nehemías y supieras que es el corazón de un hijo de Dios que está anhelando que su familia venga a Cristo, que sus hijos, que sus primos, que sus abuelos vengan. Un verdadero hijo de Dios no está contento con lo que está sucediendo, no está contento con las cosas que están pasando. Él busca él busca ser ese pregonero de justicia. Y yo soy seguro que Dios no desea que nosotros nunca estemos en esa instancia. El deseo del corazón de Dios, hermanos, en este año, escúchame, para esta iglesia, es que nosotros no nos olvidemos nunca que su presencia siempre está y estará en este lugar. Y no importa lo que pases en este año y en los venideros, Él siempre está con nosotros. Él no nos dejará huérfanos. Él estará con nosotros hasta el fin del mundo si es necesario. Y por eso hoy, hermano, qué bueno que viniste. Y tú que vienes por primera vez y que a lo mejor el Espíritu Santo te movió a venir hoy a este humilde lugar, a esta humilde iglesia, porque hoy queremos hacer un acto de fe. Un acto donde a través de este acto que vamos a hacer hoy, tú sepas que Él está contigo. Porque a veces se nos olvida que su presencia está con nosotros. Juan, cuando escribió la iglesia, el apóstol Juan les dice estas palabras: os he escrito esto sobre los que nos engañan, pero la unción, es decir, la presencia de Dios que vosotros recibisteis desde Él, permanece en vosotros y no tienes necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. Porque la presencia de Dios, hermanos, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, la presencia de Dios que está en nosotros empieza a actuar dentro de nosotros. Y nos da la fe, y nos testifica que somos hijos de Dios, y nos consuela. Por eso Jesús en el capítulo 24 lo vamos a ver, después de que da todas las sentencias y les contesta las preguntas a sus discípulos, les dice: yo les voy a enviar al Consolador, al Espíritu de verdad, aquel el mundo no puede ver, pero ustedes lo van a ver porque ustedes lo conocen. Él estará con nosotros, no nos dejará huérfanos. Y yo quiero que esas palabras que el Espíritu Santo pone en mi boca, hermano, se queden plasmadas en tu corazón y no se te olvide. Y cada día que pase de este año y de los venideros, sepas que Dios está contigo. Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar. Aunque andes en valle de oscuridad de sombras, no tema tu corazón, porque Él está contigo. Su vara y su cayado te infundirán aliento, y aunque adereces mesas delante de ti en presencia de tus angustiadores, Él va a ungir tu cabeza con aceite. Tu copa estará rebosando, y ciertamente el bien y la misericordia te seguirá todos los días de tu vida. Pero para que no se te olvide, hoy te lo voy a recordar haciendo un simbolismo en ti.
Así es que le voy a pedir a todos los pastores que se me vengan acá al frente, porque vamos a colocar este simbolismo en toda la iglesia, para que no se te olvide, hermano, que Él no se ha olvidado de ti, que Él está contigo. Esto no es algo mágico, religioso. Eso es solamente un símbolo para que no se te olvide que Él está contigo. Así es que voy a invitar a todos los de esta fila de